pero en esta hora hemos venido a escuchar tu voz, Padre. Amén. Por eso te rogamos, oh Padre, que el instrumento humano, finito, pecador, mortal, sea usado por aquel que es infinito, Así santo sea, Señor. e inmortal. Sí, Señor. Que sea escondido detrás de la roca que es Cristo Jesús, y que solamente Él, nuestro amado Señor Jesucristo, usted, nuestro Padre, y el Espíritu Santo sea exaltado y glorificado. Amén. En el nombre de Jesús se lo imploramos. Amén. 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 Era gobernador general del país de Antigua y Barbuda. Gobernador general. En una ocasión llegó a Barbados. Ya se imaginarán aquel hombre con cuánta escolta entró a ese recinto donde tenía que hacer una presentación. Los guardaespaldas que iban con él lo seguían a todos lados a donde él se movía. Gobernador, general, mas sin embargo un hombre íntegro, un hombre que había llegado a esa posición por su integridad, por su honestidad, pero había algo que lo caracterizaba ante todo, y era su humildad. La reina de Inglaterra quiso nombrarlo caballero. Se dio cuenta que no había otro como él en el cuerpo de las personas que trabajaban para ella. Se ganó ese, ¿cómo podríamos decir? Se ganó ese puesto de ser nombrado caballero por la misma reina de Inglaterra, por su historial. Entonces la reina de Inglaterra hizo los preparativos para nombrarlo caballero un sábado. Él le dijo: agradezco tal honor, mi querida reina, pero no puedo. Soy adventista del séptimo día. Y el sábado tengo una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oiga, pero ¿cómo es posible? Yo soy la reina de Inglaterra y quiero nombrarlo caballero. Lo sé, querida reina, pero no puedo. Así que la reina no se dio por vencida. Aquella figura, aquel hombre no tenía que nombrarlo caballero. No quitó el dedo del renglón. Y en otra ocasión preparó todo para que en el Palacio de Londres, el Palacio de Buckingham, se le pudiera nombrar caballero. Cuando él estuvo allí presente, hicieron una presentación como de media hora, ya se imaginarán, hablando proezas y maravillas de él. Cuando le dieron el lugar para que él diera unas palabras, lo que hizo fue lo siguiente. Y les voy a invitar a que lo hagamos. Abramos nuestros signarios en el himno 279. Himno, tema de esta semana de oración. No yo, sino él. No yo, sino él,
es este hombre? Es el médico, el doctor James Carlyle. Después de entonar el himno, cerró el himnario y volvió a su lugar. Alguien dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe aún todavía más. Otra persona dijo que la humildad es una virtud tan difícil de tener, porque apenas te das cuenta que la tienes, la pierdes. Humildad. Palabra sencilla, pero de gran significado. La palabra humildad viene del original griego, que más o menos se traduce como humus, y tiene que ver con un tipo de tierra que le echan líquido y produce. Le siguen echando más líquido, la pisotean, la escupen, la maltratan, siendo. Le hacen hasta lo imposible y produce más. Esa es la raíz de humildad. Pocos hombres son capaces de hacer lo que hizo este hombre. La mayoría, cuando es exaltado, se llena. La mayoría, cuando tiene un cargo, tiene un puesto, se transforma. ¿Ha visto ese tipo de personas? Una persona que con el simple hecho de ser un oficial de policía, simple puesto, abusa de ese puesto. Alguien dijo que hay mentes como la de Hitler caminando por las calles hoy en día. Solo basta que les den poder absoluto para que exploten las ideas que tienen en su mente. Mis queridos y amados hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros vivir las estrofas de este himno? No yo, sino él. Vamos a entrar en materia del tema de esta hora. Y para ello quiero invitarlos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 14 al 29. Cuando vino a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida todo el pueblo, al verle, se asombró y corriendo a él le saludaron. Verso 16. Y preguntó a los escribas: ¿qué disputáis con ellos? Y uno de la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le desgarra, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, ¿y qué? No pudieron. Y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Y se lo trajeron. Y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo:
desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, Sí. todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Interesante pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y muchos tienen la respuesta en el verso que sigue. Porque este género no sale sino con ayuno y oración. Y con eso se queda. Es que tenían que ayunar más y orar más. Y en cierta forma sí. Pero permítanme explicar esto. Voy a poner un ejemplo. ¿Dónde comienza el pecado? ¿Cuando yo violo el mandamiento o cuando lo consigo en mi mente? Cuando yo violo el mandamiento, eso se llama fruto del pecado. ¿Por qué peco? Porque soy pecador. Pecamos porque somos pecadores. La oración juega un papel importante. ¿Para qué? ¿Para cambiar la manera de pensar de Dios o para cambiarme a mí? Hay quienes creen que el propósito de la oración es que Dios haga lo que yo quiero. Voy a orar y viene a mi mente una mujer que se encontró con un pastor en un campestre grande, así, había mucha gente, y le dice, pastor, yo quiero que usted ore por mi esposo. Él hace rato me dejó por una muchachita, incluso anda por aquí, yo quiero que usted ore por él. ¿Y usted qué quiere que yo ore? ¿No dice que él ya la dejó? ¿Él ya está con otra muchacha? ¿Para qué quiere que yo ore? Usted ore. La oración tiene poder, ¿no? Que Dios mate, quite esa chamaca, pero que él regrese a mí. Dice el pastor que se encontró con el hombre, con el susodicho, y le dijo, pastor, ¿verdad que mi ex esposa habló con usted? Sí, pastor. Si hay alguien que cree en los milagros, soy yo. Yo creo en los milagros. Porque haber vivido 15 años con esa mujer, eso fue un milagro. Mire, pastor, seguramente ella le dijo esto, esto y esto. No, yo no la dejé por la muchacha. Esa muchacha yo la conocí 2 años después de haberla dejado. Pero ella es una mujer que cree que todos somos unos títeres y nos va a manejar a su antojo. Yo me cansé. Esta mujer quería que Dios matara a la muchacha y que su esposo volviera con ella. ¿Y por qué no oraba, Señor, cámbiame? ¿Por qué soy manipuladora? ¿Por qué estoy tan llena de amor propio, de orgullo? ¿Por qué creo que todos son unos títeres que yo puedo manejar a mi antojo? Cámbiame. No oraba así. La oración tiene un propósito. Ahora, la oración
tenía un propósito, por eso Jesús mencionó, este género no sale con ayuno y con oración. Pero el propósito en sí no era de que, como no hicieron bando de oración y no programaron un ayuno, por eso no pudieron echar fuera el demonio. No, en este contexto ese no era el caso. El punto es que el problema que ustedes tienen solo puede cambiarse cuando ustedes aprendan el propósito correcto de la oración y el ayuno. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían, queridos? Vayamos a la palabra de Dios allí mismo, a Marcos 9, versículo 33, y veamos en sí por qué no pudieron echar fuera a ese demonio, de ese chico. Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y estando ya en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Sabía Jesús de qué hablaban, sí o no? Sí. Lo sabía, pero les pregunta. ¿Pero ellos qué hicieron? Callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el menor. ¿Quién había de ser cómo? Yo. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y servidor de todos. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no pudieron con ese espíritu mudo? Porque estaban llenos del yo. Del yo. Estaban llenos del amor propio malo. Porque hay un tipo de amor que tiene que ver con que tú te valores. Hay un tipo de amor que tiene que ver con buena autoestima. Que te pares frente al espejo y digas: soy guapo. Qué hermoso me hizo Dios. Y eso no es malo, eso está bien. Pero hay un tipo de amor propio, egoísta, un tipo de amor que no ha entendido las palabras de Jesucristo y que es la cura para este problema. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su orgullo y sígame. Tome su egoísmo y sígame. Tome su amor propio enfermizo y sígame. No. Ellos no habían comprendido. Ellos no habían entendido. Y ese era el problema. Había disputas. Judas era el tesorero. ¿Y qué decía? Yo tengo aquí más poder porque soy quien lleva la tesorería. Y por otro lado Pedro decía: no, el bueno aquí soy yo, porque yo tengo toda la razón, yo siempre estoy opinando, yo siempre estoy hablando. Sí, nadie va a saber más que yo. Sí, yo sé más que todos. Y por otro lado, sí, era líder, todos. Y por otro lado tenemos, y claro, Judas era el que nadie llamó. Judas era el clásico, lo digo con mucho respeto y cariño, Judas era el clásico obrero, el clásico pastor, el clásico discípulo que buscó estar allí, no que lo llamaron. Él buscó: mira, este es mi currículum, yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá. Llámenme, úsenme, aquí estoy. Eso no sirve. Esa gente no queremos, esa gente. Porque alguien que quiere, que desea, que busca. ¿Por qué busca? ¿Por qué desea? Judas. Tenemos a Juan: no, yo aquí soy el bueno porque a mí me ama el Señor. Yo me he puesto a su costado, yo soy el bueno aquí. Y ahí vivían, peleándose uno con otro, picoteándose. 3 años y medio con el Señor Jesucristo. 3 años y medio. Y no entendieron lo que era humildad. Negarse a sí mismo. No lo entendieron en 3 años y medio. Enfrentan un problema y no le pueden hacer frente. ¿Por qué? Porque hay problemas de orgullo, de egoísmo, de suficiencia propia, de vanagloria, de arrogancia. Y mis queridos hermanos, cuando hay esos problemas en la iglesia no crece. Porque la gente viene de afuera y ve, y dice la gente que viene: yo vengo a encontrar a Jesús, pero se da cuenta que el tesorero
con el anciano, con el director del templo, se están picoteando, se están peleando, se agarran a golpes, no, y aquel habla de este y el otro habla de aquel. Dice, ¿yo a qué vengo aquí? Mejor me quedo allá. ¿Puede crecer una iglesia así? No. ¿Qué espíritu es el que predomina allí? Espíritu del enemigo, porque no es de Jesús. Una iglesia que no tiene la capacidad de ese hermano, esa hermana de decir, te perdono, pero te perdono de corazón y olvido, borrón y cuenta nueva. Cuando Jesús perdona, sepulta en lo profundo del mar y no se acuerda más. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros, hermanos? Porque todavía estamos muy llenos de nosotros mismos. Pero sucedió un milagro, sucedió algo maravilloso, de esos milagros que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Dice la Biblia que nadie ha llegado tan lejos que no se pueda perder. Claro, amén. Sucedió un milagro y es donde está nuestra lectura bíblica, Hechos capítulo 2. Fíjense. Porque miren, Dios los escogió. Dios sabía que eran así. Sí. Jesús sabía que eran así, que tenían amor propio, que tenían orgullo, que Pedro era arrebatado. Era una generación agresiva, hermanos. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que una generación agresiva es buena o es mala? No. Es buena. Es muy buena, porque cuando hay agresividad y Jesús transforma y esa agresividad se vuelca para el servicio de Jesús, ¡ay Dios! Para honra y gloria de Él. Amén. Pedro, Pablo eran agresivos, eran de carácter. Juan era de carácter. Pero llegaron a hacer proezas para honra y gloria de Dios cuando aprendieron el secreto. Amén. Ah, claro, siguieron teniendo defectos. Ustedes recuerdan que más adelante Pedro tuvo un encontroncito con Pablo, ¿recuerdan? Que Pablo lo reprendió. Y luego Pablo, ¿con quién otro fue? Con Bernabé. ¿Es correcto? Entonces, sí, claro, tenían sus defectos, pero aprendieron el secreto y fueron venciendo en el nombre de Jesús. Pero llegó este momento, miren, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, yo no sé cómo diga su versión, pero esta versión, hay una versión que dice, estaban todos unánimes, juntos en un mismo lugar. Me gusta la versión que dice unánimes, juntos en un mismo lugar. Yo tengo ese de unánimes. Juntos, correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar juntos que estar unánimes. No es lo mismo estar juntos que estar unánimes. La pregunta es, ¿estamos juntos en esta hora aquí? ¿Sí o no? ¿Estamos unánimes? Esperamos que sí. Esperamos que sí, estemos unánimes. ¿Cuántos días pasaron? 10 días en el aposento alto. 10 días de oración. 10 días de meditación. 10 días, yo no sé de esos 10 días, cuántos días ayunarían. Pero 10 días de confesión. 10 días en los cuales Pedro le dice a Juan, me caías mal. Me caías gordo, la verdad. Siempre ahí queriendo estar con el maestro. Pero perdóname, ahora entiendo que... Y Juan le dice a Pedro, tú también, todo el tiempo opinando, todo el tiempo hablando, queriéndolo saber todo. Pero ahora entiendo que ese es tu temperamento. Eres sanguíneo, Pedro, te entiendo. Eres sanguíneo colérico, te entiendo. No entiendo por qué hablas mucho, así eres. Y empezaron a tener eso bonito, empezaron a destacar sus virtudes y a dejar a un lado sus defectos. Alguien hizo un círculo. Imagínenlo, vamos a imaginarlo. No vamos a estar poniendo el pizarrón, vamos a imaginarlo. Un círculo, hermanos, grande, así en el pizarrón, y un punto en medio. Y señalamos, ¿qué hay aquí? Un punto. Vean bien, ¿qué hay aquí? Un punto. Por favor, vean bien. Y alguien dijo, una persona solo dijo, no, hay un círculo con un punto en medio. Lo que pasa es que siempre nos concentramos en el punto.
eres gritón, eres hablantín, eres enojón, eres así, eres chismoso, eres esto, eres lo otro. Y las virtudes. ¿Sabía usted que por cada defecto hay 5 virtudes? Por cada defecto que una persona tiene 5 virtudes. Ya identificó el defecto de su hermano o de su hermana, ya identificó sus 5 virtudes por ese defecto. Empezaron a platicar, empezaron a confesar, ¿Y qué pasó en el día 10? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se vaciaron. Y una vez estando vacíos, dice el Señor, ahora sí puedo llenar. Ahora sí puedo llenar. Y los llenó de su Espíritu Santo. Y la iglesia hizo proezas para honra y para gloria de Dios. Amén. Aprendieron a estar unidos en medio de la diversidad. Mis queridos, somos tan diferentes. ¿Qué sería de nosotros si todos pensáramos igual? ¿Qué sería de nosotros si Cande pensara igual que Cristian David, que el hermano Mar pensara igual, que la hermana Alejandra, que el hermano Martín? ¿Qué sería? ¿A dónde iríamos? Somos tan diferentes, pero todos tenemos virtudes, más que defectos. Y necesitamos aprender a amarnos con nuestras muchas virtudes y nuestros pocos defectos. Porque así nos ama Jesús, ¿sí o no? Amén. Nos ama Jesús con nuestras muchas virtudes y pocos defectos. Si Jesús me ama a mí, que soy defectuoso y tengo virtudes, ¿por qué yo no he de amar a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Ellos aprendieron el secreto de las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué difícil es negarse a sí mismo. Qué difícil es tomar la cruz de Jesús. Queremos una cruz a nuestra manera. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que enfrentar aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo en tu carácter que el Señor Jesús quiere cambiar y no te has dado cuenta. Hace algunos años, yo siempre le he pedido al Señor, Señor, dame paciencia. Padre, dame paciencia. Y entonces yo era la clásica persona que oraba pidiendo paciencia, esperando que me iba a bajar un complejo B con paciencia adicionado con tolerancia. ¿Verdad? Complejo B adicionado con paciencia y tolerancia. Tómalo y eres paciente. Y entonces recuerdo que había una perrita de nombre mía, de una de mis hermanas, y ahí estaba la perrita, una perrita chihuahua. Ahí estaba. Y entonces se enredó y ahí voy a desenredarla. Al rato se vuelve a enredar y ahí voy a desenredarla. Luego se vuelve a enredar y ya voy a desenredarla. Pues ya iba subiendo aquello. Y al rato se enreda y llega un momento en que agarro y digo, y la empiezo a jalonear así enojado y hace la perrita. Y en ese momento a mi mente viene la palabra de Dios que dice, ¿cómo quieres que te dé la paciencia? Y yo me sentí miserable, hermanos. Me sentí miserable. Me sentí mal. Miserable, como un animalito indefenso. Es que son situaciones como esas que van a permitir que desarrollemos paciencia. Es cuando me gritonean, donde tengo yo que decir, sí, hermano, yo no sabía que era así, perdóname. Ayúdame si tú crees que es así. Aunque tenga razón, necesito hacerlo. Pero qué difícil es negarme a mí mismo. Qué difícil es deponer el yo. Pero necesitamos hacerlo, hermanos. ¿Queremos ir al cielo? Amén. En el cielo vamos a estar unidos. En el cielo no va a haber que tú esto, que tú el otro, que tú aquello. En el cielo vamos a estar unidos todos.
Para poder vivir en armonía en el cielo, necesitamos aprender a vivir en armonía en la tierra. Nadie es más que nadie. Aquí no hay cargos ni puestos. Hay algo que me gusta de la Iglesia de la Reforma, y es que todos somos hermanos. Ingeniero, decían allá en la iglesia. Ustedes ya saben, ¿no? Bienvenido el ingeniero. La licenciada, la psicóloga, el arquitecto. Está bien. Qué bueno que son, que tienen una profesión y que se prepararon. Pero de la puerta para allá son. Aquí todos somos hermanos en Cristo. Amén. Ponían una mesa ya con frutas especiales y semillas para la unión, el comité, bueno, allá departamentales, y los hermanos tienen salsa de huevo, ¿verdad? Eso me gusta de aquí, pero hay cosas más que tenemos que aprender aparte. Eso no es todo. Eso no es todo. Llevamos un paso adelante, pero necesitamos aprender humildad. Humildad todos, los unos con los otros. El apóstol Pablo aprendió. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2:20, un texto muy conocido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la pluma inspirada añade: todo lo que hay de bueno en el hombre y mujeres es fruto de la obra del Espíritu Santo. Amén. Todo. Hay que predica, hay que canta, hay que hace, hay que sube. La honra y la gloria sea para Dios. Amén. Todo proviene de Él. Todo. Todo lo da a Él. Para Él es la honra y la gloria. No solo los dones, sino también los talentos. Porque una cosa son dones y otra son talentos. Es que es bueno para hacer pan. La honra y la gloria sea para Dios. Hermana, qué rica le quedó esa comida. La honra y la gloria sea para Dios. Todo lo que hay de bueno en hombres y mujeres es fruto de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a revelar rectitud en nuestras vidas. La obra máxima que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Viviendo el carácter de Cristo. ¿Y Cristo fue orgulloso? No. ¿Fue soberbio? No. ¿Vanglorioso? Dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo a semejanza ¿de qué? Del hombre. Manso y humilde. Que cuando le reprendían, cuando le decían cosas, él no decía. Por eso dice la Biblia, el sabio ¿qué hace? Calla. ¿Y el necio qué hace? Grita. Y sigue diciendo: Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. Repito esa cita. Dios hará perfectos solo los que mueran al yo. Los que están dispuestos a hacer esto pueden decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Amén. Ahora quiero decirles algo. Morir al yo no es que ya hoy muero al yo y mañana soy manso, humilde, ya no hay orgullo, ya no hay egoísmo, ya no hay nada, me sale nada, me voy para el cielo. No, el texto no los explica. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Detengámonos un momentito. La historia de las crucifixiones enseña que el crucificado que más duró 18 días colgado. 18 días. Historia de crucifixiones. 14, 13. ¿Por qué Jesús demoró tan poquito? Porque Jesús no murió, como todos sabemos, físicamente por la muerte de cruz. Es más, Él muere
los que están a los lados siguen vivos. ¿Qué tuvieron que hacer? Romper sus huesos. Bueno, un crucificado duraba días allí, era algo terrible, era algo espantoso, en fin. ¿Qué pasaba si ese crucificado está moribundo? Lleva 15 días allí, moribundo ya para morir. Pero ¿qué pasaba si se descuidaba la guardia? Bajaban el cuerpo, se lo llevaban y empezaban a curar sus heridas. Se iba a reponer. Fíjense la profundidad del texto. Pablo dice que nuestra naturaleza carnal está crucificada, pero ahí está. ¡Ay, Dios! Qué hermoso sería que cuando me bautizo se muera definitivamente, pero no se muere. Se va a morir en la glorificación cuando Cristo venga. Ahí está. Pero va a depender del alimento que yo le dé a la espiritual o a ella que vuelva a sobresalir. Si soy así, y yo empiezo a ver Rambo, cosas así de violencia, cosas que inciten a la violencia, a mí que me digas, a mí yo, y me arremango la manga y le doy, ¿qué cosa? Porque de por sí mi naturaleza es así, y la estoy, ¿qué cosa? Alimentando. Pero si yo le doy palabras, si yo oro, si yo busco a Dios, esa naturaleza va muriendo, mermando. Y dicen, oye, hermano, pero yo te conocí hace 5 años, ¿cómo eras? Y ahora, pues no digo que ya, pero eres muy diferente. ¿Qué ha pasado? La honra y la gloria sea. Amén. Y yo siempre he dicho algo, ¿saben qué me encanta a mí? En la iglesia hay hermanos que de por sí su temperamento es manso y humilde. ¿Los han visto? De por sí ellos son así. Y vienen al Evangelio y el Evangelio los hace más. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Alguien de temperamento como Juan, como Pedro, y que lo ves transformado por la obra del Espíritu Santo. Esto es más maravilloso porque ahí se ve el poder de Cristo Jesús. Amén. Que sí se puede. Juan lo logró, Pedro lo logró. Llegaron a tener unidad en medio de la diversidad. Y claro, en algún momento no se entendieron y dijeron, bueno, ve para allá, vamos para acá, pero todos vamos para donde mismo. Eso es lo que nos invita a Dios, a estar unidos en medio de la diversidad, hermano. No somos iguales, tenemos diferentes caracteres, pero podemos alcanzar la unidad en medio de la diversidad. Amén. Queremos, Amén. necesitamos, hermano, para que el Espíritu Santo sea derramado. Si no, no será derramado. Necesitamos vaciarnos de el yo y llenarnos de Cristo. El Espíritu Santo tiene 2 obras. Primera obra, convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a vaciar. Segunda obra, viene la lluvia tardía en la historia de la iglesia para darle el poder a la iglesia y que termine de hacer la obra. Necesitamos hacerlo. Necesitamos morir al yo. Y necesitamos decir como el himno, no yo, sino morir, hermano, pero morir realmente. De verdad, esta es una semana para recapacitar. Vamos a tomar los emblemas, el símbolo de la sangre de Cristo y símbolo de su cuerpo. No podemos tomarlos y al siguiente día continuar. Es más, hermano, yo te quiero invitar y yo te quiero desafiar en el nombre del Señor Jesús. Si algo tienes que arreglar, que tú sabes que tienes que arreglar algo, con alguien, arreglarlo antes de participar, porque es bíblico. No voy a pedir, ay, vengan, hermano, y no, hazlo tú, porque tú sabes si algo tienes que arreglar. Tú y Dios con la persona, arréglalo, porque es bíblico que lo tienes que hacer antes de participar. Solo tú sabes, solo tú conoces. Mis hermanos queridos, quisiéramos decirle esta noche, Señor Jesús, Padre, ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Amén. Quiero que me humille si es preciso, Señor. Dice la hermana White que si Dios contestara esta oración, muchos le piden a Dios que los humille. Si Dios contestara, dice, vi que pasarían cosas terribles, pero puede contestar a cierto nivel. Y con esto termino. Le decía yo, siempre le he dicho, Señor, humíllame.
Humíllame, porque fácilmente uno puede ensalzarse. Humíllame, Señor. Y me invitan a predicar, se los cuento de manera de historia, cuál es mi experiencia con eso de que el Señor me humille. Tengo muchas experiencias, pero les cuento cuál es mi experiencia con eso del Señor, humíllame. Que no olvide, pues, que yo no soy nada, que soy un miserable pecador, que todo procede de ti. Hermano, vas a predicar en la iglesia tal, allá, en la iglesia, hace años, hace como 3 años. Sí, hermano. Y ya llega allí, tiene su Biblia para predicar y llega una hermana. Llega ese día allí de visita, una hermana buena en profecía. Y se acerca el anciano y me dice, hermano, no vas a poder predicar, le vamos a dar el tema a la hermana tal. Yo estoy con mi Biblia, ¿no? ¿Me hubieras dicho? Oye, en otras iglesias me invitaron y rechacé la invitación por venir para acá y me sales con esto. No, hombre, ¿sabes qué? Todavía tengo tiempo, me voy. Y ya voy saliendo, hermanos, y en la puerta para salir, nuevamente el Señor dice, bueno, ¿qué quieres que te humille? Cierto, Padre. Regresé, me senté y abrí mi Biblia como todo buen cristiano y a poner atención porque no lo sé todo. El día que sepas creerlo, saber todo, aunque lo creía, vuelvo a morir espiritualmente. Y saben, por eso fueron tantos años para hacer mi transición, por ese yo, por ese amor propio, por ese amor al puesto allá, por no querer comenzar. Pero gracias a Dios que trabajó en eso y sigue trabajando porque no soy perfecto. Hermanos, que Dios nos ayude, porque el que no aprenda lo que es morir al yo y humildad, se va a perder. Que Dios nos ayude. Queremos en esta hora decirle al Señor, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que Cristo sea. ¿Queremos? Amén. Vamos entonces a cantar las estrofas del himno 279. No yo, sino Él. 279. No yo, sino Él. Que Dios nos ayude y que podamos llegar a estar unidos en medio de la diversidad. Amén. En
Padre. Usted nos conoce, Padre. A usted no lo podemos engañar. Escudriña lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Perdónenos, Señor. Perdónanos, Padre. Este carácter, Padre, solo tú lo puedes transformar. Sí sea, Señor. ¿Cómo podremos ser sellados estando llenos de orgullo, de egoísmo? Vacíanos de esos pecados viles, pecados que fueron el origen de la caída de Lucifer y que lo convirtieron en Satanás. Oh Padre mío, no permita, Señor, que tu iglesia se pierda. Por favor, Padre, haga lo que tenga que hacer. No importa si es el dolor, bendito sea el dolor, pero si va a servir para que cambiemos, para que seamos transformados, para que lleguemos a ser como Jesús, mansos y humildes, bondadosos, misericordiosos, a estar unidos, Señor, amándonos, aceptándonos con nuestras muchas virtudes y pocos defectos, pues sea lo que sea, tráigalo, Padre, pero que nos salvemos. Así sea, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia aquí en Mina y en todo el mundo, al ministerio, Padre. Ayúdanos, Señor, para que no se nos olvide que no somos nada, Padre. Tú, Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te hiciste hombre. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el ser humano para creerse más? Perdónanos, Padre. Perdona nuestros pecados. Por favor, Padre, permítenos asimilar el mensaje de esta hora y con humildad aceptarlo y vivirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén.